papá Dios. Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu que habita y vive en medio nuestro, Dios. Espíritu Santo, dale vida a la palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor Dios. Dale vida a la palabra, revélanos tu palabra, glorifícate, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, Rey de los cielos. Señor, y en tu nombre disponemos nuestro corazón para tener un corazón tierra fértil, tierra, Señor bendito Dios, donde se siembra la semilla de tu palabra y produce fruto al 100%. En el nombre de Jesús el Señor, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 25, 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron con aceite en sus vasijas. ¿Qué hicieron las prudentes? Tomaron aceite en sus vasijas. Esas son las prudentes. Juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿cómo estaban? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que el día y la hora en que el Señor venga por segunda vez a esta tierra, nadie lo sabe. Solamente ¿quién? Dios mismo, porque Él tiene el previo conocimiento de todas las cosas antes que sucedan, porque Dios es un Dios omnisciente. ¿Cuánto lo creen? Amén. El reino de los cielos en esta parábola es comparado con la celebración solemne de una boda. Y observamos en esta enseñanza varios elementos importantes. Por ejemplo, en el versículo 1, aquí hay algo importante. Nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo primero que vamos a ver es las 10 vírgenes. ¿Qué son y qué representan estas 10 vírgenes? Son la totalidad de los creyentes. La totalidad de los creyentes. Allí está el número de creyentes existentes en todos los tiempos de la raza humana. En las 10 vírgenes están los creyentes. Bendito es el Señor. Y estas 10 vírgenes dicen que salieron a recibir al esposo. ¿Por qué estas 10 vírgenes representan a los creyentes? La gente que viene a la iglesia. Ahorita vamos a ver si esos creyentes tienen una fe verdadera, y si la tiene, ¿quiénes son? Y si no la tiene, ¿quiénes son? Pero por ahora hablamos de la totalidad de los creyentes. ¿Y por qué decimos que estas 10 vírgenes representan la totalidad de los creyentes? Porque mire que aquí dice en el versículo 1 que salieron a recibir al esposo. Y los creyentes, hermano,
usted y yo como creyentes, hemos salido del mundo de pecado, hemos salido de ese mundo de incredulidad para recibir a nuestro esposo. ¿Y quién es el esposo nuestro? Jesucristo el Señor. Él es nuestro esposo. La iglesia de Cristo es la novia, la esposa del Cordero. Cristo es nuestro esposo, la cabeza del cuerpo de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y me dice que estas 10, mire, las 10 salieron a recibir al esposo. Los creyentes hemos salido del mundo de pecado, de incredulidad, y hemos salido a recibir a nuestro esposo. Por eso estas vírgenes, las 10, representan el número de creyentes. Las lámparas, versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En el versículo 1, perdón, versículo 1 nos dice que estas 10 vírgenes tomando sus lámparas. Las lámparas representa esa vida espiritual, que es ese ser interior que tiene al Espíritu Santo. Usted y yo, en nosotros hay una vida espiritual. Y tenemos una vida espiritual, eso que nos conecta con Dios, ese ser interior que nos lleva a buscar de Dios, que nos lleva a creer en Dios, que nos lleva a adorar, a alabar y a servir a Dios. Eso interno en nosotros que hace que las criaturas reconozcan que hay un creador, eso es el espíritu. Y ese espíritu, cuando está lleno de Dios, entonces representan esas lámparas. Dice la historia de unos esposos ateos que no creían en Dios. La mujer quedó en embarazo, la mujer atea. Ellos dijeron, vamos a sacar a nuestro hijo de este mundo, porque este mundo, la mayoría de gente tiene la conciencia de un ser superior, y nosotros somos ateos y no queremos que nuestro hijo crezca con la idea de que existe Dios, de que adore a Dios, de que sirva al Señor. No queremos que nuestro hijo crezca con nada de esas ideas. Entonces era una pareja atea de mucho dinero, es una historia, y compraron una isla. Se fueron a vivir a esa isla y allá estuvieron ellos dos con su niño que ya había nacido. Claro, él no tenía contacto con nada de lo externo porque estaban dentro de esa isla, solamente con su papá y su mamá. El niño fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y un día el niño se les perdió. No lo encontraban al niño, no lo encontraban. Y entonces el papá y la mamá, preocupados, buscaron al niño, y al niño no lo encontraron por ningún lugar. Y de pronto, después de que salieron a buscarlo, como estaba en la isla, pues en algún lugar estaba, lo encontraron. ¿Y sabe cómo lo encontraron? Venga, José Luis. ¿Cómo encontraron al niño que sus padres ateos no querían que tuviera conciencia de Dios? Venga para acá. Arrodíllese allí. Usted es el niño, eso sí. Y ponga sus manos arriba, así. Como alabando a Dios, como adorando a Dios. Eso sí. ¿Usted está saludando a la gente o cómo era alabando a Dios? Entonces él estaba así con la mirada arriba en lo alto, eso sí. Eso sí, así encontraron. Entonces el papá y la mamá ateas, y estaba el niño así. Y entonces le preguntaron al niño, ¿y por qué estás así? Y él respondió, papá. ¿Cómo respondió? Papá. Estoy levantando mis manos. Estoy levantando mis manos Al Creador. Al Creador. De esta isla hermosa donde vivimos. De esta linda, hermosa isla donde vivimos. Y Creador. Y Creador. De nuestras vidas. De nuestras vidas. Porque alguien superior al hombre. Porque alguien superior al hombre. Tuvo que haber creado todo esto. Tuvo que haber creado todo esto. Gloria a Dios. Entonces el niño se paró y se fue a hacer tareas. Y es verdad, nadie le había enseñado a ese niño de la existencia de un ser superior, nunca
nunca escuchó la palabra de Dios, pero él razonó por lógica, hermano, por lógica. Alguien tuvo que haber creado esta maravilla, este mar, estos cielos, esta isla, nuestras vidas. Alguien tuvo que haberlo creado. Esto no nació así de la nada. No, alguien tuvo que haberlo creado. ¿Quién lo creó? Bueno, el Señor Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Entonces, estas lámparas representan eso. Eso que hay en nosotros, en el ser humano, de creer en un ser superior. Mire que aún en la ignorancia de las culturas, por la ignorancia, aún nuestros antepasados en su ignorancia creían en la existencia de un ser superior y le colocaron diferentes nombres en su ignorancia. Nosotros ya tenemos la luz de la palabra de Dios, pero ellos en su ignorancia adoraban porque tenían la idea de que alguien superior al ser humano había creado todo esto. O sea que la conciencia en Dios es algo inherente, está en el ser humano. Por eso desde que el hombre está en la tierra y hasta que el Señor cumpla totalmente su propósito, el hombre siempre en su corazón y por la eternidad siempre tendrá conciencia y razón de que hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Así es. ¿Sabe por qué? Por el que nos hizo. Porque el que hizo al ser humano lo diseñó para que creara y tuviera fe en él. Por eso el ser humano tiene conciencia y la creencia en Dios nuestro Señor. Versículo 4 nos dice también: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aquí aparecen las vasijas. Las vasijas representan el alma de los creyentes. Pero nos dice aquí que ellas tomaron mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, aparte de sus vasijas, también hubo unas que llevaban aceite en sus vasijas. Las vasijas con aceite representan ese corazón que se llena del Espíritu Santo debido al hambre y a la sed de Dios. Entonces, las lámparas, todas tenían lámparas. Todas tenían la conciencia de Dios, del Señor. Pero dentro de esas que tenían lámparas, que tenían vasijas también, hubo unas que las tenían llenas de aceite. Hubo otras que no. Luego vamos estudiando poco a poco. Versículo 5, mire lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Claro, ellas eran las doncellas, las vírgenes. En el matrimonio se les llama las damas de honor, las damas de compañía. Hay matrimonios que tienen las damas de honor. Ellas, estas vírgenes, hacían la función de damas de honor. Ellas acompañaban al esposo para ir a la fiesta. Eran las damas de honor, eran las damas de compañía. Y el esposo se demoró. Y se demoró. No llegó a la hora correcta. No llegó a la hora estimada, mejor. Y como se demoró y todas estaban esperando, el cansancio las tomó a ellas y empezaron todas a quedarse dormidas, empezaron a cabecear. Cuando usted de pronto va a reclamar la medicina, se sientan a esperar allí y usted ve que la gente empieza a ¿qué? Y usted que está al frente dice: ¿será que me está llamando? Y uno le dice: o sea, ¿usted me está llamando? No, no está llamando, ¿está qué? Cabeceando. Y está cabeceando porque se está quedando dormida. Cabecearon todas y se durmieron todas las 10 vírgenes. ¿Esto qué muestra? Que al creyente le llegan tiempos de debilidad donde espiritualmente pierden sus fuerzas para luchar, para seguir adelante, porque se cansan, se agotan.
todas las 10 vírgenes cabecearon y todas las 10 vírgenes se durmieron. Nosotros en algún momento hemos tenido tiempos de debilidad espiritual, donde la fe empieza a menguar, como que ya esa comunión con Dios ya no es la misma. Por problemas, por dificultades, en fin, por muchas cosas, como que la fe ya no es la misma y empezamos a decrecer en la fe. Eso representa eso, cabecear y quedarse dormida. Pasamos tiempos difíciles. ¿A cuántos han pasado por tiempos difíciles? Claro, todos hemos pasado por tiempos difíciles. Cabeceamos y dormimos. Ahora bien, causas que ocasionan el cansancio y la debilidad espiritual. ¿Por qué el creyente, nosotros, porque todas las 10 vírgenes cabecearon y todas las 10 se quedaron dormidas, por qué el creyente, hay momentos donde espiritualmente decae, donde deja de congregar? Si servía a Dios en un ministerio, deja de servir. ¿Por qué? ¿Por qué mengua en la fe? Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Primera de Reyes 19, 1 al 5. Primera de Reyes 19, 1 al 5. Dice así: Acac dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Por qué muchas veces pasamos por tiempos de debilidad y nuestra fe empieza a menguar? Uno, por dificultades en el trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Elías? Su trabajo era ser profeta. Dios lo llamó a trabajar para él, para Dios. Y Dios le colocó el trabajo a Elías de ser un profeta. Y resulta que en el trabajo de Elías como profeta de Dios, pues él ganó muchos enemigos. Como hoy día, los creyentes, los que predicamos la palabra de Dios, pues en el mundo tenemos muchos enemigos que no les gustan los principios de Dios. No les gusta. Por ejemplo, los que están a favor del aborto. Ellos a la iglesia cristiana nos ven como su enemigo. Somos su enemigo. Porque nosotros somos pro vida. Nosotros creemos y defendemos la vida desde el vientre de la madre. Por eso yo no he votado ni votaré por ningún político o partido político que promueva y esté a favor del aborto. Aparte de otras muchas cosas más. Porque vienen y van en contra de mis principios de Dios. Y cuando van en contra de mis principios de Dios, lo terrenal queda a un segundo plano. Porque para mí primeramente, ¿quién es? Es el Señor. Yo lo aplico a mi vida hasta en eso. Entonces los abortistas ven a los pastores, a la iglesia cristiana, como su enemigo. Claro, porque no estamos de acuerdo con eso. Y todas estas ideologías de género, matrimonio igualitario, toda esta familia interespecie, ahorita está el wokismo, todo esto, hermano, nos ven a nosotros como su enemigo, porque nosotros vamos en contra de eso, porque nosotros defendemos los principios de Dios. ¿Quiénes fueron los que salimos a colocar nuestra voz de desacuerdo en la inauguración de los
Juegos Olímpicos París 2024. ¿Quiénes fueron los que salieron y dieron su voz de protesta? ¿Quiénes fueron? El pueblo cristiano. Yo pregunto, ¿usted hizo su voz de protesta? ¿Usted utilizó sus redes para ir en contra de esas cosas? Era lo mínimo que tenía que hacer. ¿Lo hizo? Ni modo de irnos a París porque pues los recursos alcanzan tal vez, ¿no? Y no sé si para allá se necesite visa. Pero lo mínimo era colocar en Facebook, en Instagram, en YouTube un mensaje que fuera en contra de eso. Hay que hacernos, esa es una manera de hacernos sentir y defender los principios de Dios. El trabajo. Elías fue un enemigo para la esposa del rey Acab. Esa mujer se llamaba Jezabel. La Biblia le llama la perversa Jezabel. Imagínense eso, la perversa Jezabel. Y como Elías había tenido un encuentro con los profetas de Baal, 450 en su número, y estos profetas de Baal fueron vencidos y destruidos, entonces como ella estaba casada con los profetas de Baal, con los profetas falsos, los profetas de Acera, al llamado acudieron los profetas de Baal, los 450. No fueron los 400 profetas de Acera. Aunque el llamado fue para todos ellos, solamente en el Monte Carmelo aparecieron los profetas de Baal. Por eso es que usted ve que dice, antes del Monte Carmelo, dice que llamen a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas falsos de Acera. Pero ya en el Monte Carmelo ya no están los profetas de Acera. ¿Por qué? Porque ellos no fueron, no existieron. Los únicos que fueron los profetas de Baal, que fueron un número de 450. Entonces ahí ya sabe por qué no aparecen después los otros, no existieron. Bueno, como Elías había destruido a estos profetas falsos de Baal y el pueblo había vuelto su corazón a Dios, entonces el profeta Elías, ¿qué era para Jezabel y para el rey Acab? ¿Qué era para ellos? Su enemigo. Y Jezabel, que era el poder detrás del poder, y Jezabel dio la orden de matar al profeta Elías, dio la orden de matar al profeta Elías. Y cuando a Elías le traen la noticia de que la esposa del rey Acab, o sea la reina, lo está buscando para matar, lo que hace él es irse, huir y esconderse allá por el desierto. Se va, se echa debajo de un enebro, se queda dormido y le dice al Señor que le quite la vida. Mire que aquí el profeta Elías, después de estar en un avivamiento espiritual, ahorita está corriendo y escondiéndose. ¿Qué pasó? Su trabajo, por esta situación, le causó una debilidad espiritual. El hombre que destruyó a 450 profetas falsos de Baal, ahorita huye y corre de una mujer llamada Jezabel. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre que es un valiente, un guerrero de Dios, ahorita está huyendo? ¿Qué le pasó al gran profeta Elías, que fue el que descendió fuego del cielo por el poder de Dios, que resucitó muertos? ¿Dónde está ese hombre de fe? ¿Dónde está ese hombre, el avivamiento espiritual? ¿Dónde está? Bueno, pasó por un momento de debilidad. Otra circunstancia, Job capítulo 2 versículos 7 al 9. Otra circunstancia que hace que perdamos las fuerzas y aún menguemos en la fe. Job capítulo 2 versículos 7 al 9 dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué más lleva al creyente a cabecear y a dormirse espiritualmente? Dificultades en la familia. Recordemos que Job lo perdió todo. Perdió sus cosechas, perdió sus ganados, perdió sus hijos. Lo único que tenía era la salud y la esposa. Pero luego perdió la salud, porque a Job le dio una sarna. ¿Desde dónde? O sea, una lepra
Desde la coronilla de cabeza hasta dónde? Hasta la planta del pie. Le dio lepra totalmente en su cuerpo. Y cuando él estaba en esa lepra, al no tener a sus hijos, yo pregunto, ¿de quién él esperaba apoyo? Aparte de Dios, ¿no? Pero él acá, ¿de quién esperaba apoyo? De la esposa. Pero resulta que a veces la esposa no es la ayuda idónea, sino la ayuda errónea. Por eso mire bien con quién se va a casar. Alguien dice, no, pastor, yo soy de malas en el amor. No, no es de malas en el amor, escoge mal, que es diferente. Y hay veces ese esposo no es el príncipe azul, sino que es el tirano. Porque aplica para los dos, ¿no? Aplica para los dos. El esposo tirano y la mujer ayuda errónea. Pues bien, él esperaba el apoyo de su esposa. Natural, no tiene los hijos, sus siervos murieron, sus cosechas, todo lo perdió. Bueno, al menos la esposa, en ese tiempo de enfermedad, la esposa le dijo, ¿qué le dijo la esposa? Maldice a Dios y muérete. O sea que la esposa, hermano, le dijo, Jod, cuando estaba joven, guapo, con plata, me servías. Ahorita estás viejo, pobre y enfermo, ya no me sirves, Jod. Y le dice mejor, muérete, Jod. O sea, para la esposa de Jod, Jod ya era un estorbo. Muérete, Jod, maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave de lo que dice ella, de maldecir y morir, no es la muerte de Jod. Lo más grave lo que ella dijo que fue, que maldijera a Dios. Eso fue lo más grave de ella. O sea, grave que le diga al marido que se muera ya, o sea, que se mate, que se acabe, que se mate, que tome veneno. Eso es grave. Pero lo más grave de la esposa de Jod, ¿sabe qué fue? Que le dijo a Jod que maldijera a Dios. Eso fue lo peor. Fue lo más grave. Lo uno fue grave, desearle la muerte a su esposo. Pero lo más grave fue que indujera a su esposo a maldecir a Dios. Esto llevó a Jod, claro, a tener espiritualmente un bajón. El Señor le tocó que fortalecerle. ¿Qué más? Vamos a Mateo 26, 33 al 35. Mateo 26. ¿Qué más nos ocasiona en nosotros debilidad espiritual y que flaqueemos en nuestra fe? Mateo 26, 33 al 35. Dice así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dejemos hasta allí. Uno ve aquí a Pedro diciéndole al Señor, Padre, Señor, yo no te voy a negar. Yo mejor, antes de negarte, me hago es matar, mejor dicho. Porque eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Señor, yo antes de negarte, antes de perder la fe, primero me hago es matar por ti, Señor Jesús. El Señor Jesús les está diciendo, hombre Pedro, cuando el gallo cante, ¿tú ya me has negado 3 veces? Yo pregunto, si el Señor está diciendo, Él conoce las cosas, Él sabe que eso va a pasar. Aquí lo que Pedro debió hacer es pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, tú conoces todas las cosas y lo que voy a hacer, que tú ves que yo haré, Señor, no está bien, te pido misericordia y fortaléceme. No, Él lo que hace es creerse el mega espiritual, creerse el hombre de fe por encima de los otros discípulos, porque Él claramente le está diciendo, versículo 35, dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En otro evangelio, pero la misma historia, Pedro dijo, miren lo que dijo Pedro, aunque estos te nieguen, o sea, él echó el agua sucia a los otros discípulos. Aunque estos, o sea, estos otros 10, porque ya hubo uno que te traicionó, Judas. Entonces, no contemos ese porque ese ya te traicionó. Estos otros 10, aunque estos te nieguen, yo no te negaré, Señor. O sea,
Aquí Pedro creyó que era más espiritual que los demás. Pedro creyó que su fe estaba por encima de los demás. Aquí actuó como un hombre orgulloso y altivo. Si estos te niegan, yo no te negaré, Señor. ¿Qué pasó? Cuando cantó el gallo, ya le había negado 3 veces. Recordemos que Pedro siguió al Señor Jesús de lejos. Lo siguió de lejos. Y la gente le decía, tú estabas con ellos porque tú tienes el mismo lenguaje. Tú dices Dios te bendiga, tú dices gloria a Dios, tú dices Dios va a hacer algo, tú dices yo le creo a Dios. Y ese lenguaje es de gente que camina con Jesús. Por lo tanto, tú estabas con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no. Otro le dijo, sí, tú andabas con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no andaba con él. Y otro dijo, sí, tú sí andabas con ellos. Tú sí andabas con ellos. No hay manera de negarlo. Y ahí es donde Pedro empezó, dice la Biblia, a maldecir al Señor. Oiga, horrible. Empezó a maldecir Pedro. Wow. O sea que Pedro aquí que tuvo un bajón espiritual. ¿Qué es lo que lleva al creyente a bajar sus brazos, a debilitarse espiritualmente? La inestabilidad espiritual. ¿Cómo así? Cuando el creyente es emocionalista. Sí, vamos con toda, pastor, cuente conmigo. Y luego dice, pastor, usted me llama y me dice, pastor, ¿usted sabe contar? Le digo, claro, yo sé, mijo, entonces no cuente conmigo ahora. O sea, el Señor dice, cuento contigo hoy, y mañana dice, no, pero ya no cuento porque ya no crees. O sea, personas emocionalistas que creen en Dios solamente por la emoción, por el momento. El día que está programado para cantar, viene. El día que no le toca cantar porque no está programado, no viene. El día que le toca tocar un instrumento, viene. El día que no le toca tomar un instrumento, no viene a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Gente emocionalista. Gente, hermano, de doble ánimo. Hoy sí y mañana no. Hoy sí y mañana no. Y cuando somos así, entonces flaqueamos espiritualmente. Lucas 8:13. Vamos a Lucas 8:13. Otras circunstancias que nos llevan a perder la fe o a menguar en fe. Lucas 8:13. Dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno. Personas que echan raíces por un momento. Uno los ve avivados, uno los ve viniendo a la iglesia, uno los ve congregando, uno los ve sirviendo. De un momento a otro se fueron. ¿Qué pasó? O el pastor o el líder les llamó la atención y hasta ahí le llegó su vida espiritual. Se enojaron, se pusieron bravucones. Vinieron pruebas. Y como tenía poca raíz, hermano, se echó a perder el fruto. Diferentes pruebas, esto representa las diferentes pruebas que pasamos, una enfermedad, una escasez, la pérdida de un ser querido. Y muchas veces debido a eso, los creyentes se duermen espiritualmente. Vamos de nuevo a Mateo 25, que es el pasaje central. Y leamos los versículos 6 al 13. Mire lo que pasó. Dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues.
las vírgenes a quienes se les apagaron sus lámparas por no llevar vasijas con aceite y no pudieron ingresar con el esposo a la boda, son aquellos que no están preparados y por tanto sucumben ante la adversidad. No están preparados. El esposo se demoró y cuando escucharon, ya viene el esposo, ya viene el esposo, todas las 10 se despertaron, las prudentes y las insensatas. O sea, las que llevaron sus vasijas con aceite y lámparas, y las que solamente llevaron lámparas pero no llevaron vasijas con aceite. Todas las 10 se levantaron, se despertaron porque escucharon el grito, allí viene el esposo. Pero resulta que cuando se despertaron y el esposo ya venía, las lámparas de aquellas vírgenes insensatas empezaron a apagarse. Y ellas le dijeron a las que llevaron vasijas con aceite: denos del aceite de ustedes, que nuestra lámpara se apaga. ¿Y qué les dijeron las vírgenes prudentes o sabias? Les dijeron: no te podemos dar aceite, porque si les damos aceite a ustedes, entonces se nos va a pagar a nosotras y se les va a pagar a ustedes también. Entonces vayan ustedes a quien les vende el aceite y compren aceite para vuestra lámpara. ¿Qué nos enseña esto? Que la comunión con Dios y la salvación es individual. Diga conmigo: mi comunión con Dios y mi salvación es individual y personal. Sí, eso no es que uno llega al cielo y usted, porque cree que es heredero del reino de los cielos. No es que mi abuelita era una fiel creyente. No es que mi mamá era una mujer de Dios. Es que mi papá era un siervo del Señor. Y usted, que no, yo no, pero como ellos eran, entonces yo también. No, el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque la salvación es personal e individual. Fue clara. Las prudentes, las sabias: compren aceite para ustedes, vayan y compren. A quien vendan, vayan y les compran a él, no les vamos a dar aceite. Y resulta que las insensatas salieron corriendo buscando quién les vendía. Pero resulta que cuando regresaron, ya el esposo había llegado, había tomado a las que ya estaban preparadas y entraron a la boda. Y cuando entraron a la boda, cerraron la puerta. Y cuando llegaron las vírgenes insensatas, las faltas de sabiduría, empezaron a tocar. ¿Y qué decían ellas? Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijeron desde allá, desde el interior? El esposo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No las conozco. Pregunto: ¿estaban invitadas? Sí, eran las damas de compañía, eran las 10 vírgenes, claro que sí. ¿Entraron a la boda? No. ¿Sabe por qué no entraron a la boda? Porque no estaban preparadas. No estaban preparadas. No tenían ropita para ese viaje. No tenían una fe verdadera. No estaban preparadas. Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará, será salvo, entrará al reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que la salvación no es por entrar a la iglesia. La salvación es por creer de quien se predica a la iglesia. ¿Y a quién predicamos a la iglesia? A Jesucristo el Señor como nuestro Redentor y Salvador. Alguien puede venir a la iglesia y cuando el Señor venga por su pueblo, quedarse en el rapto de la iglesia. Señor, pero si yo iba a la iglesia, el Señor decía: si ibas a la iglesia, pero no vivías conforme a lo que se predicaba en la iglesia, que era de mi nombre, de mis principios, le dirá el Señor. O sea que ser cristiano va más allá de venir y sentarse en una silla. Es de creer en lo que se nos predica
en la congregación con respecto a la palabra del Señor. Las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas gracias a sus vasijas llenas de aceite son aquellos que están preparados y sobrepasan todo obstáculo en el camino, llegando a la salvación y a la vida eterna. La clave para vencer todos los obstáculos y llegar al objetivo, que es la salvación y la vida eterna, es estar preparados. Y la preparación que solo es posible con una vida que reconoce al Señor todos los días de su vida. Usted no es creyente el fin de semana. Usted no es creyente, usted y yo no somos creyentes las 2 horas del culto, o 2 horas y pedacito que dura el culto, o 2 horas y media, según. Usted no es creyente porque toca bien un instrumento. Usted no es creyente porque canta muy bonito. Usted no es creyente porque predica muy bien. No. Podemos hacer todo eso y no ser creyentes verdaderos. Pregunto, ¿todas ellas estaban vestidas? Sí. ¿Tenían lámparas? Sí. Pero solo 5 tenían vasijas llenas de aceite. Las que aparte del vestido y la lámpara tienen vasijas llenas de aceite, esas son las que están preparadas. El que no está preparado, hermano, no se vista, porque el que no está preparado para allá no va. No se vista porque para esa fiesta no va. Cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los creyentes que estén vivos en ese momento, sus cuerpos también serán transformados en cuerpos gloriosos. Y juntos, como la iglesia del Señor, juntos, los que están preparados, recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, poquito después del arrebatamiento, vendremos con el Señor por segunda vez a esta tierra. Y aquí luego ya Dios, como somos, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinaremos juntamente con Cristo en el reino milenial. Y luego vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y estaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, cuyo arquitecto es el Señor, y bajará y estará con nosotros en este mundo nuevo, ¿no? De cielos nuevos y tierra nueva. Si quiere aprender más sobre el rapto de la iglesia, lo espero el próximo domingo, porque nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a escuchar la trompeta? ¿Cuántos van a escuchar la trompeta? Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús y podemos colocarnos en pie. Papá Dios, vírgenes prudentes, las sabias, las que estaban preparadas, fueron las que entraron con el esposo a la celebración de la boda. Una vez que entraron, la puerta se cerró y nadie más pudo entrar. Las otras vírgenes, las insensatas, las que no eran sabias, esas también tenían vestido. O sea, ellas también fueron llamadas por Dios. Ellas también escucharon el mensaje de Dios porque también tenían lámpara. Escucharon el mensaje. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ellas también tenían lámpara, o sea, ellas también escucharon el mensaje de la palabra de Dios. Pero estas no tenían vasijas con aceite. Ellas no. Es decir, que no estaban preparadas. Y es necesario estar preparados para que cuando suene la trompeta, el Señor llame a su pueblo. Nos vamos con el Señor. Porque sonará la trompeta y los creyentes que hayan físicamente partido de este mundo resucitarán. Y los creyentes que estemos vivos físicamente en ese momento, pues este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Tiene que convertirse y se convertirá en un cuerpo glorioso resucitado, como el de Jesús cuando resucitó al tercer día entre los muertos. Y ya en ese cuerpo resucitado glorioso,
unos resucitados gloriosos, otros transformados en un cuerpo glorioso, recibiremos al Señor y estaremos en su presencia por la eternidad. Y nos gozaremos en Dios en la cena de la boda del Cordero en el reino de los cielos. Estaremos en el tribunal de Cristo recibiendo los galardones, las bendiciones, los honores, el reconocimiento que Dios hará a sus siervos. Y luego descenderemos con el Señor en su segunda venida, poco después del arrebatamiento. Descenderemos con el Señor en su segunda venida a esta tierra y reinaremos juntamente con Cristo en el reino milenial. Y heredaremos y estaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva por la eternidad, porque estábamos preparados. Amado amigo y amiga, una pregunta para todos, empezando por mí. Si el Señor viene por su pueblo, ¿estamos preparados? Si el Señor viniera hoy, lo tomo como ejemplo, no es que sea así, yo no estoy diciendo que el Señor viene hoy, pero es un ejemplo que doy. Si el Señor viniera hoy, ¿estamos preparados? ¿O estamos más entregados a las cosas del mundo que a las cosas de Dios y a Dios mismo? Si suena la trompeta, ¿nos vamos con el Señor? ¿O porque resucitemos y hemos partido? ¿O porque nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos si estamos físicamente vivos en ese momento? ¿Seremos levantados por el poder del Espíritu Santo y presentados a nuestro esposo como la esposa del Cordero? ¿Nos vamos con el Señor o nos quedaremos? Esa es una pregunta. La salvación y la vida eterna no es por predicar bien o cantar bonito o tocar ese instrumento de una manera maravillosa. No. La salvación y la vida eterna es gracias a una fe viva y verdadera en Jesucristo el Señor. Una fe que camina en la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra del Señor. En ese momento, cuando la puerta se cierre, dirán: Señor, ábrenos. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre cantamos, en tu nombre tocamos instrumentos, en tu nombre hicimos para ti muchas cosas. Y el Señor dirá en ese día: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no se estaba preparado. Para muchos el Señor tarda. No, el Señor no tarda. Él viene en el tiempo que Él ha estimado. Para nosotros tal vez tarda, pero para Él no. Pero este tiempo que nosotros creemos que está tardando, ¿sabe para qué es? Para que nos preparemos. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos, de estar listos, vestidos para entrar a las bodas, con lámparas encendidas, pero también con vasijas llenas de aceite. Dios nos está hablando para que estemos preparados y entrar con Él al reino de los cielos, a la herencia de su reino que Él nos ha dado por su gracia y su misericordia. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, que mi mirada está más enfocada en las cosas de este mundo que en ti, Dios. Y por eso te pido perdón y te pido misericordia. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre de todo pecado, de toda maldad, en el nombre de Jesús. Reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Y gracias porque mi nombre está anotado en el libro de la vida que está en el cielo. Dígale: Señor Jesús, cuando suene la trompeta, cuando tú vengas por tu pueblo, sea que haya partido de este mundo, resucitaré contigo. O sea que esté vivo físicamente, mi cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso y estaré en tu presencia y heredaré tu reino por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús.
Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo.